base al paneo que vayamos haciendo de lo que hemos ido dando y de lo que va para el parcial. Son privilegiados, la verdad, porque mañana tienen el día libre, es como que el jueves es la primera obra de teatro que tiene, como la inauguración, y bueno, mañana tienen el día libre para preparar, para atravesar bien. Así que los invito, confío en que ya vienen estudiando hace días, y los invito a poner todas las reservas, digamos, entre hoy y mañana para el parcial, ¿no? No es porque el parcial sea, a mi modo de ver, lo más importante, pero reglamentariamente juega de modo importante y eso no lo puedo negar. Así que bueno, vamos un poco a ir recordando desde el inicio aspectos y ustedes vamos interviniendo, interactuando. Estamos los compañeros, no sé si Fermín va a entrar, pero posiblemente si no va a entrar. Y ahí un poco vamos a ir respondiendo, intentando responder las dudas que puedan ir surgiendo y alguna consideración sobre aspectos que uno visualizó que ha habido dificultades. ¿Se acuerdan que comenzamos? No vamos a volver a dar todo el curso, sería imposible. Comenzando un poco como aspecto importante, bueno, hicimos toda una referencia de lo que significaba la actividad administrativa. ¿Se acuerdan que decíamos que la actividad administrativa se traducía en actos jurídicos y en operaciones materiales? ¿No? Eso es fundamental, visualizar la actividad administrativa con esa carga de contenido, tanto de actos jurídicos, entre ellos actos administrativos, y operaciones materiales. ¿Se acuerdan que tomamos que decía que operaciones materiales era el 95%, el 90 y pico por ciento de la actividad administrativa? Eso son operaciones materiales. Pero bueno, la actividad jurídica tiene trascendencia, ¿no? Y entre ellas los actos administrativos son significativos. Después fuimos distinguiendo, y esto lo vamos a ver un poco ahora después, pero en principio fuimos planteando el triple famoso sentido posible del término Estado. Eso no vamos a detenernos, lo hemos, no sé, dicho demasiado y cometeríamos el error de capaz que por decirlo de más generar más confusión. Lo que sí debe tener, ¿se acuerdan de que hay un concepto amplísimo, Estado-comunidad, un concepto amplio, Estado-aparato? Ese concepto amplio de Estado-aparato en Uruguay refleja diversas personas públicas estatales. ¿Se acuerdan de eso? El Estado central o Estado persona pública mayor. Ahí un poco ustedes elijan el término. A mí me gusta Estado central, pero si a ustedes les gusta Estado persona pública mayor, no utilicen los dos. Es como decirle a alguien, no sé, digamos, es un mismo nombre. No sé si me explico. Elijan o Estado persona pública mayor o Estado central. Y eso, libertad. O algunos hablan persona pública mayor, Estado. Como ustedes quieran. Entonces, el Estado en aparato en sentido amplio comprende el Estado persona pública mayor o Estado central y cada una de las personas públicas estatales menores, cada uno de los entes autónomos, cada uno de los servicios centralizados, cada uno de los gobiernos departamentales. Todo ese conforma esa organización bien significativa que le llamamos Estado aparato. Pero el Estado aparato no tiene personalidad jurídica, sino que está contenido, comprendido por diversas personas públicas estatales. Y después miramos el concepto restringido de Estado, que ahí sí nos referimos específicamente a una de las personas públicas estatales, a la principal, que es el Estado central o Estado persona pública mayor. Y ahí un poco a la interna, muchachos. Esa persona pública estatal mayor, recuerden que tiene a su interna diversos sistemas orgánicos que no tienen personalidad jurídica por sí. El Poder Ejecutivo no tiene personalidad jurídica, no es persona jurídica. Integra esta persona jurídica estatal que se llama Estado Central o Estado Personal. Entonces, y aquí vamos un poquito a otra consideración que me parece importante. ¿Qué es el concepto de sistema orgánico? ¿Por qué hablamos de sistema orgánico? No es una entelequia, sino que el sistema orgánico es un conjunto de órganos y cargos vinculados entre sí conforme un orden, como dice Aparicio Méndez,
para cumplir una competencia determinada. Imagínense el Poder Ejecutivo. Tiene una atribución competencial muy significativa. Bueno, el Poder Ejecutivo, en un sentido, es sistema orgánico, ¿se acuerdan? Es un conjunto de órganos, el órgano Poder Ejecutivo, cada uno de los ministerios, y de cargos, muchísimos cargos, de asesor letrado, de ingeniero, de veterinario en ganadería, de administrativo, todo ese conjunto de órganos y cargos vinculados entre sí. ¿Por qué están vinculados? ¿Por qué tipo de relaciones están vinculados entre sí los órganos y cargos del Poder Ejecutivo? Por la jerarquía, ¿no? Entonces el ministro, por esa vinculación, el ministro le puede dar orden al director general de secretaría del ministerio correspondiente, ¿no? Entonces ese conjunto de órganos y cargos vinculados por una relación, en ese caso, como decía Mila, de jerarquía. ¿Y para qué están vinculados? Para asegurar un orden en la competencia que ejerce. ¿Me explico? Porque si no sería un caos. Si no, cada uno haría lo que más o menos pinta. Entonces, eso es un concepto de... el sistema, por ejemplo, el Poder Ejecutivo es un sistema orgánico, en el sentido que es un conjunto de órganos y cargos vinculados por la relación de jerarquía entre sí, para cumplir con la función ejecutiva central que es la que le cabe al Poder Ejecutivo. ¿Se entiende eso? No es una cosa, no decir, porque si no fueran sistema, tendríamos órganos y cargos, cada uno haciendo más o menos lo que le parece, y sería un caos. Entonces, ¿qué encontramos? Encontramos que hay algunas personas públicas estatales que a su interna tienen más de un sistema orgánico. Y otras personas públicas estatales que en sí son un sistema orgánico. Esta gran persona pública estatal mayor o Estado central, a su interna tiene más de un sistema orgánico que cumplen distintas competencias. El Poder Judicial es un sistema de órganos y cargos que cumple la función jurisdiccional de principio. El Poder Legislativo es un conjunto de sistemas, de un conjunto de órganos y cargos que cumplen la función legislativa nacional. El sistema del Poder Ejecutivo, la función ejecutiva central. La Corte Electoral es un sistema orgánico o un organismo que tiene una competencia determinada. Y así el Tribunal de Cuentas y así el Tribunal de los Contenciosos Administrativos. Pero todos los sistemas orgánicos o organismos, los tres poderes, la Corte Electoral, el Tribunal de Cuentas, el Tribunal de Contencioso Administrativo, integran una misma persona pública estatal que es el Estado central o Estado persona pública mayor. Si me dicen que el Poder Legislativo o el Poder Ejecutivo tienen personalidad jurídica, wrong. Está mal. Ahora, también los gobiernos departamentales son personas públicas estatales que a su interna admiten más de un sistema orgánico. Y ahí tenemos el sistema orgánico de intendencia y el sistema orgánico o organismo o junta departamental. No integran el mismo sistema orgánico, pero sí integran la misma persona pública estatal. Son parte de la misma persona pública estatal. Ahora, la junta departamental como la intendencia. En cambio, hay otras personas públicas estatales como UTE, como ANCAP, como el Instituto Nacional de Colonización, como la OSEA, que son en sí mismos un sistema orgánico, que no tiene más de uno. ¿Queda claro esto? Bien. Esto es una primera consideración. Después nos fuimos metiendo a analizar, digamos, lo macro. Nos fuimos metiendo en el sistema orgánico Poder Ejecutivo. Bueno, y ahí distinguimos, recuerden la distinción importante. Con la palabra Poder Ejecutivo podemos estar refiriéndonos al sistema orgánico Poder Ejecutivo, conjunto de cargos y órganos, o al jerarca de ese sistema orgánico, que también se llama Poder Ejecutivo. Me preocupa que escriban, ¿no? Pero no, hagan lo que quieran, ¿no?
A ver, ahí, bien. Entonces, tengan presente esa distinción. Ya están estudiando, ya saben los conceptos. Y después, más allá de que mañana en este lado, después leen como eso. Sí. Voy a mirar esta hoja de... Claro, van a decir, a ver. Me preocupa que solo olviden eso. No, que vienen estudiando mucho. Está bien. Y después Ella- hacen como ella- ese resumen para que lo leen después. Ella es más confiada. Sí, Bien. Sistema orgánico por ejecutivo, órgano por jerarca, también llamado por ejecutivo. Cuando hablamos de sistema orgánico por ejecutivo, imagínense ese órgano jerarca por ejecutivo, cada uno de los ministerios y las diversas reparticiones de cada uno de los ministerios. El poder ejecutivo como sistema orgánico es grandote. Es un tipo grandote, ¿no? No pongan esto en el examen. Ahora, después nos detuvimos concretamente en el jerarca, el sistema orgánico por ejecutivo. Y ahí es importante conocer ese órgano jerarca, las distintas modalidades de actuación, porque el órgano jerarca, el otro día conversábamos justo con una colega, con la profesora Cristina Vázquez, estamos dando un curso de regulación en la maestría de políticas públicas es interesantísimo porque es en Maldonado, en la Universidad de la República, en CURE de Maldonado. Ahí tenemos 30 estudiantes, desde profesores de educación física, trabajadores sociales, psicólogos, ingenieros informáticos y gente muy distinta. Y justamente conversábamos con ellos, pero gente muy activa, ¿no? Conversamos con ellos el formato que tiene el jerarca del sistema orgánico político. Un formato que no es común en el mundo. ¿Por qué digo? Porque uno dice, uno cruza el charco y dice, bueno, ¿y quién es el jerarca político? El presidente de la República. Aquí el jerarca es un órgano que no es unipersonal, sino que un órgano que tiene características particulares. Y ahí están las dos clásicas modalidades de actuación, ¿sí? No, porque no me acuerdo, pero tengo como en la cabeza, acá que decíamos que era simple, pluripersonal y potenciado, era el Poder Ejecutivo. El órgano por ejecutivo. Excelente, excelente, ahí está. Es un órgano pluripersonal y potenciado. Bueno, se discute, algunos autores, ahí vean, los que quieren lucirse, plantean las distintas posiciones, la posición de Aparicio Méndez, pero en general prevalece que es un órgano pluripersonal. ¿Por qué pluripersonal? Porque se lo integra, cuando se actúa en acuerdo, el presidente actuando en acuerdo con uno o más ministros. El presidente, los ministros. Aparicio Méndez diría el órgano presidencia y los órganos ministerios. No es la posición más sostenida. Casinelli Muñoz dice el presidente actuando con uno o más ministros. Esa es una primera modalidad. La segunda modalidad es la actuación en Consejo de Ministros. El presidente actuando en Consejo de Ministros. Ahí recuerden la distinción, actuar en acuerdo, actuar en Consejo de Ministros, ahí bichen la Constitución, una forma, otra, ¿cuál tiene preeminencia? ¿Cuál tiene preeminencia de las dos? La segunda. Actuando en Consejo de Ministros. Y ahí ver por qué tiene preeminencia. ¿De acuerdo? Puede revisar lo que sea, en acuerdo y en acuerdo no se puede revisar. Excelente. Ahí vean, esto es bien importante, eso, la preeminencia. Toda la discusión de quién es el jefe de gobierno, lo quieren lucirse, ahí está una veta de oro interesante para nosotros. Hay una posición del profesor Duval Martínez que sostiene que hay una tercera modalidad excepcional de actuación, es el presidente actuando solo en determinadas atribuciones. El presidente dice, dice Duval Martínez, cuando el presidente designa al secretario de presidencia, cuando designa a un ministro, cuando cesa a un ministro, es el Poder Ejecutivo que está actuando, ahí sí como órgano unipersonal. Otros autores dicen, no, eso es el órgano presidencia de la República, distinguido del órgano político. Casi no, Gonzalo Aguirre Ramírez. Sebastián está levantando la Sebastián. Si no mal recuerdo, Durán Martínez dice que es un órgano pluripersonal, pero que en ocasiones, en excepciones, puede actuar solo. Exactamente, es como si fuera, como se dice, un camaleón, ¿no? Camaleón no, ¿cómo es esos bichos que se transforman? Un transformer, es como una especie de transformer, ¿no? Bueno, en todo caso, es un transformer porque puede actuar en acuerdo o en Consejo de Ministros y a veces
puede actuar, incluso transformarse en un órgano unipersonal para Durán Martínez. Otros dicen solo actuando en acuerdo o en consejo libre. Bien, lo que les pido sí es que lean Constitución, la competencia del Poder Ejecutivo. Ahí vean 168, váyanlo viendo, no es que le vamos a preguntar específico. Primero van a tener los textos, pero lean para comprender cuál es el marco de competencia del Poder Ejecutivo. Y ahí es muy importante en el tema de competencia del Poder Ejecutivo cómo la Constitución del 68 incrementó la competencia del Poder Ejecutivo, fortaleciendo su rol de conductor político. Ejemplos de este fortalecimiento, los ejemplos concretos que surgieron de la Constitución del 68, de por qué el órgano Poder Ejecutivo se vio fortalecido en la Constitución del 68. Esto es muy importante. En materia legislativa, tiene iniciativas privativas en determinada materia, sobre todo en lo económico financiero, tiene iniciativa privativa. Sobre el tema tributos, en materia de causales jubilatorias, ahí véanlo con cuidado, en qué tiene iniciativa privativa el Poder Ejecutivo en materia legislativa. ¿Qué quiere decir privativa? Que un legislador no puede presentar un proyecto de ley en esa materia. Fijar precios también. Fijar precios, en materia de presupuesto. ¿Qué otra herramienta en el tenor legislativo le dio la Constitución del 68? Exactamente. La posibilidad de presentar proyectos de ley de urgente consideración. Y recuerden que la característica de ese procedimiento, un proyecto de ley de urgente consideración, si las cámaras no se pronuncian en un proceso determinado, se da por aprobado. Se sale de lo que es el proceso legal. Después también, lo vamos a ver ahora con todo el fortalecimiento de las potestades de control de los entes autónomos y servicios centralizados. Otro ejemplo también de ese fortalecimiento del Poder Ejecutivo como conductor político, que la Constitución del 52 no lo tenía. ¿Qué otras cosas importantes en materia de Poder Ejecutivo? Ahora vayan. Sí, bueno, yo me estaba acordando que lo mencionamos en lo que hacía, en la actividad financiera, ¿se acuerdan que lo nombramos como jerarca? Cuando ya fuimos a la parte de funcionamiento de los distintos órganos, lo nombramos, lo de la iniciativa, también en materia de seguridad social también lo nombramos, incluso lo de política de enseñanza también lo nombramos en el Poder Ejecutivo. Bueno, ver un libro de cuando de esos autónomos centralizados, por supuesto que lo nombró, es muy importante. La verdad es que me quedé hablando con 3 o 4 alumnos al final de la clase mientras hablamos las cosas y decíamos, bueno, ustedes van a poder utilizar las normas, pero es importante que no vayan a buscarlo acá, es decir, que lo hayan leído, que están claros, que lo van a saber de memoria, esperamos que son menos de las preguntas van a ser así, pero tienen que saber que hay artículos que son bien importantes y bueno, saber dónde ir a buscarlos, el haber ido con una lectura es importante, ¿no? Para que vean que todo esto no son, como siempre venimos un poco diciendo, no son como meras abstracciones teóricas, ¿no? Sino que tienen asentamiento en la Constitución, en la normativa, y bueno, para que funcione realmente el Estado y cumpla sus cometidos, es importante que las lean, más allá de que las pueden tener. Después tengan presente que en ese sistema orgánico por ejecutivo, aparte del órgano jerárquico, están los ministerios, que en principio también podemos distinguir, ¿se acuerdan? El concepto de ministerio como órgano unipersonal desconcentrado dentro del sistema orgánico y también como subsistema orgánico dentro del sistema orgánico por ejecutivo, cuyo jerarca derivado es el órgano unipersonal ministerio. ¿Se acuerdan el concepto de la centralización derivada? La centralización dentro de la centralización. El órgano unipersonal ministerio es el jerarca derivado respecto de sus dependencias ministeriales. Tiene potestades jerárquicas propias que no se limitan a trasladar las órdenes que le da el órgano poder ejecutivo. ¿Se entiende? El concepto de centralización derivada o centralización dentro de la centralización es un concepto que lo tratan del pedazo todo el mundo y es bien importante. Y perdón, Marcela, también en la centralización derivada, después cuando fuimos viendo los distintos cometidos, vimos cómo también intervenían los ministerios, entidades ejecutoras, y demás, también lo fuimos viendo, ¿no? Cuando siempre después referimos a los órganos
que intervienen los ministros. Y eso también lo vemos. ¿Por qué decimos que los ministerios son órganos unipersonales desconcentrados? Porque existe una norma jurídica que pasa, por decirlo de alguna forma, esas atribuciones o esa competencia a los ministerios. Exactamente, es decir, porque son órganos que, aún siendo jerarquizados al órgano por ejecutivo, hay reglas de derecho, la Constitución y las leyes también, y eventualmente se acuerdan la redistribución, que lo planteé en parcial, la redistribución por disposición del Poder Ejecutivo actual del Consejo de Ministros. 174. Digamos, hay reglas de derecho que le confieren atribuciones propias, aunque esté jerarquizado. ¿Se entiende? Capacidades de decisión propia. Ahí vean también la competencia que está prevista en la Constitución de los ministerios. Si mal no recuerdo, 164, víchenlo en la Constitución. Y van a ver que algunas refieren justamente a atribuir competencias desconcentradas. Por ejemplo, ordenar gastos. Decisiones por el cual compro 100 computadoras. Está previsto en la Constitución. Otorgar licencia. Otorgar licencia, exactamente. Artículo 161 de la Constitución, ¿se acuerdan que lo habíamos? El 181. ¿Cuáles eran competencias de los ministerios? Como subordinados y otras como jerarca de su propio sistema. Exactamente. Pero tengan presente que cuando hablamos de desconcentración no es que el jerarca le da atribuciones al jerarquizado, sino una regla de derecho le da atribuciones al órgano jerarquizado. Una norma jurídica. Eso es central. La confusión que suele tener es, el jerarca es el que le da la atribución. No, lo que sí puede pasar es que el Poder Ejecutivo, a las competencias que estableció la ley, concretamente, para los ministerios, el Poder Ejecutivo las redistribuya actuando en Consejo de Ministros. Eso puede suceder, pero no significa que sea el Poder Ejecutivo el que le asigne, sino que hubo una regla de derecho previa que otorgó la competencia y él la redistribuyó por reglamento. Bien, es lo que se llama un ejemplo de reglamento contra leyes. Es decir, el Poder Ejecutivo, actuando en Consejo de Ministros, puede decir esta competencia que la tiene el Ministerio de Transporte, ¿se acuerdan del ejemplo? Por ley, se la paso al Ministerio de Industria. Y entonces eso está previsto en la Constitución, y es lo que se llama un reglamento contra leyes, por esa razón. Pero porque está habilitado por la Constitución, si no, sería ilegítimo. Bien, ¿qué otras cosas importantes en materia de Poder Ejecutivo? Bueno, también acuérdense que el Poder Ejecutivo y los ministerios pueden delegar atribuciones. Está previsto por la Constitución. Eso, víchenlo con cuidado también. ¿Se acuerdan el concepto de delegación de atribuciones? Claudia está ahí levantando la... Claudia. Sí, profesor, también nombrar que con la LUC el Poder Ejecutivo actuando en Consejo puede crear un ministerio, como el Ministerio de Ambiente, el último que se creó. Bien, pero ojo, no es correcto, Claudia, en el sentido que la creación de la ley, la creación del ministerio fue por ley. Perfecto. Fue iniciativa del Poder Ejecutivo, actuando en Consejo de Ministros, el proyecto de ley de urgente consideración que es la LUC. Pero en realidad quien terminó aprobando fue el Poder Legislativo, ¿no? La creación de un ministerio se hace por ley. Lo que puede pasar es que después el Poder Ejecutivo, actuando en Consejo de Ministros, en Consejo de Ministros, redistribuya esa atribución a otro ministerio. Eso fue lo que pasó, porque además la competencia del medio ambiente la tenía el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Se cambiaron algunas atribuciones que tenía ese ministerio. Exacto. Y se las asignaron al medio ambiente. Igual no fue una redistribución por el 174, sino una redistribución legal. Es decir, por la ley de la LUC se cambiaron. 292 y 293. Exactamente. Yo no recuerdo el número del artículo, pero ahí lo que hubo fue que la propia LUC, a iniciativa del Poder Ejecutivo, la propia LUC fue la que creó el Ministerio de Ambiente y le quitó al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente parte de su competencia y se la asignó al Ministerio de Vivienda, a tal punto que el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Vivienda actualmente es el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. Se acabó eso. Pero puede suceder que diga, que las distribuya, como lo decía. Supóngase que el Poder Ejecutivo decía, me arrepentí de esta idea, y para no dejarle nada al Ministerio de Ambiente, una parcela de la competencia del Ministerio de Ambiente, actuando en Consejo de Ministros, la vuelvo al Ministerio,
podría hacerlo por la propia Constitución. Bien. ¿Sí? A mí me genera una duda en el parcial y yo lo puse, ¿no? El Poder Ejecutivo puede sacar competencias de un ministerio a la otro, pero Redistribuir. En el ejercicio creo que eliminaba un ministerio el presidente. No era eliminado, porque hablaba del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Sí. La atribución de transporte se la pasaba al Ministerio de Sí, Industria, es verdad. cuando tenía Obras Públicas. No me acuerdo, era uno de que era el ejercicio de, no era ese, sino el de presidencia. ¿Qué cambio hacía? Yo sé que algo así como que eliminaba un ministerio que era la solución que había que hacer por el ministro y después cuál era la solución. No me acuerdo. No me acuerdo bien, pero era que eliminaba un ministerio o algo así. Para eliminar un ministerio está modificando el número de ministerios, o sea que ahí sí o sí Ahí se tiene requiere. que hacer por ley. Otro aspecto importante es que tengan presente la presidencia de la República. Ahí tengan presente su conformación actual, una mirada, entren al sitio web, vean a sus dependencias, no quiero que se metan en cada una de ellas, no es la idea, pero sí tengan una idea, y sí tener presente dentro de la presidencia de la República qué organismo hay ahí destacable creado por la Constitución. La Oficina de Reglamento de Presupuesto. Eso no lo vimos y es importante que eso sí lo manejen, está en la Constitución, me explico las características, digamos, recuerden que la Oficina de Reglamento de Presupuesto, digamos, depende directamente de la Presidencia de la República, hay un director de la OPP que lo designa el propio presidente, pero el órgano jerarca de la OPP, la jerarquía última de la Presidencia de la República, es la Comisión de Reglamento y Presupuesto, que integran el director de la OPP y los ministerios y los ministros vinculados al desarrollo. Eso es importante, tengan presente. Y otro concepto que manejamos es que en principio Presidencia de la República tiene competencia cerrada. Significa, salvo la OPP, que por ley se le puede atribuir competencia, y distintos son el tema de las competencias instrumentales, accesorias, ¿no? Que ahí en general Durán Martínez sostiene que ahí está la posibilidad de ampliar, pero un poco cuando les planteé lo del parcial se vincula a la discusión de que hay que tener cuidado de que por atribuir competencias de administración activa a la presidencia no se esté vaciando los ministerios. Recuerden que nuestro reglamento jurídico prevé la responsabilidad política de los ministros ante la Asamblea General, la posibilidad de ser censurado. Y claro, si yo traslado competencias de administración activa desde los ministerios a la Presidencia de la República, saco esas competencias de la responsabilidad política de la Asamblea General. Y eso supondría desequilibrar concretamente el equilibrio de poderes que está previsto en la Constitución. No sé si me explico. Si yo la competencia de transporte, no me acuerdo bien cómo le digo, no la paso para el Ministerio de Industria, sino que la paso para la Agencia de Transporte Colectivo de Pasajeros, dependiendo de la Presidencia de la República. El Presidente de la República no es responsable políticamente de este Parlamento. Como pasó con el Ministerio de Deporte, algo así. ¿Cómo? Como pasó con el Ministerio de Deporte. Bueno, lo que ha pasado es que el Poder Ejecutivo ha habido, es decir, que el Presidente tiene muchas dependencias. Hay algunas que son más vinculadas con la asistencia accesoria, pero hay otras que uno se plantea, esto no es administración activa, no debería estar en el ámbito de un ministerio y no de presidencia. ¿Me explico? Porque la responsabilidad política supone que el Parlamento puede censurar al ministro. Entonces, si esa dependencia está dependiente directamente del Presidente de la República, no puede ejercer la responsabilidad política del Parlamento. Y es un problema. Así que Vichen, Presidencia de la República, Vichen particularmente la OPP, y seguimos un poquito, vamos a dejar Presidencia del Poder Ejecutivo y nos metemos en descentralización funcional, ¿sí? Acá el tema de administración central, porque yo me quedé siempre con que era el Poder Ejecutivo y sus dependencias. Hay dos conceptos de administración central. El concepto estricto, que es el que se maneja habitualmente, que es el órgano Poder Ejecutivo y sus dependencias. Ese
que lo manejen bien porque normalmente es el que se maneja, es el correcto. Otros dicen que administración central en un sentido amplio sería todos los órganos del Estado central actuando en función administrativa. Pero no tiene mayor utilidad, así que entonces, digo, quédense con el concepto de administración central como poder ejecutivo y su dependencia. Como similar al sistema orgánico. Sí, sí. Bien, pasamos a descentralización funcional. Bien, ahí, Vero, ¿querés hacer algunas consideraciones al respecto de temas importantes? Sin dar el tema. Siempre recuerden tomar en cuenta las características de los grandes ¿Podés hablar un poquito más fuerte? Porque se escucha. No sé si podés. ¿Ahora? Un poco mejor, sí. Por el volumen de la... No, ahí se siente mejor. Se siente mejor. ¿Sí? Bueno, lo que les decía, tienen que, bueno, más allá de que habíamos hecho algún tema introductorio, ¿se acuerdan? Conceptual, que habíamos puesto la contraposición entre lo que justamente venía diciendo Marcelo ahora, el poder ejecutivo típico, sistema orgánico, caracterizado por la jerarquía, y bueno, habíamos visto la teoría de que es la descentralización desde un punto de vista teórico, pero como concepto fundamental, tomar en cuenta lo de la ruptura del vínculo jerárquico. Eso, respecto al poder ejecutivo, ¿se acuerdan que habíamos visto que había una cierta relación de contralor en mayor o menor medida de acuerdo al tipo de entidad descentralizada, del tipo funcional de que estemos hablando, de acuerdo a la primero que nos estaba diciendo, es que tenemos previstas en nuestro ordenamiento jurídico. Es importante que sepan la diferencia entre autónomos y servicios descentralizados. Eso tomen en cuenta, la Constitución está regulado a partir del artículo 185 de la Constitución, hay particularidades, cómo se crea cada uno de ellos, y es importante el vínculo que sí tienen con el Poder Ejecutivo. Entonces, siempre teniendo en claro que no hay relación. La característica, hay una ruptura del vínculo jerárquico porque estamos en sistemas orgánicos de tipo descentralizado por servicio funcional, pero que hay distintos grados de contralor de acuerdo al tipo de naturaleza jurídica de ente autónomo descentralizado. Y a su vez recuerdan que también habíamos visto que dentro de los entes autónomos, en nuestro ordenamiento jurídico, teníamos los entes autónomos de enseñanza como una cosa más de descentralizado, digamos, por aquellas características que habíamos visto del artículo 4 de la Constitución y demás. A ver, déjenme pensar. Bueno, vayan viendo eso. Estas diferencias se ven en cómo se crean, diferencias en cuanto a los directorios, estatutos, presupuestos funcionarios, presupuesto, el tema restrictivo, tomen en cuenta que los servicios descentralizados están sujetos a lo que hablábamos, ¿se acuerdan? De la tutela administrativa del Poder Ejecutivo, y esto traía como consecuencia que ante sus actos administrativos también correspondía el recurso de anulación para ante el Poder Ejecutivo, pero solo por razones de ilegalidad, o sea, por cuestiones vinculadas a la regla de derecho y no de ley, sino por la oportunidad o la conveniencia de la cuestión del servicio descentralizado. Un recurso que no corresponde en el caso de los entes autónomos, porque esa escala de mayor, no decía, bueno, a mayor autonomía y menor contralor. Y después, como tema importante, consideren y lean el concepto. Te quedaste congelada. Me imagino que iba a decir, ahora sí me escuchan,
por lo que creo es cómo el control del Poder Ejecutivo respecto de los entes autónomos y servicios centralizados. Y ahí ver artículos 197 y 198 de la Constitución son centrales. Entenderlos bien claramente, qué significan los términos que ahí se expresan. Eso es central, son dos artículos centrales, el 197 y el 198. Recuerden que el 197 no se aplica a los entes de enseñanza. ¿Tá? Y eso por eso decía muy bien Verónica, que tiene más autonomía en la porque no se les aplica el 197. Y el 198, Sí. Lo que se le aplica es el inciso 1 y 2, ¿no? Claro, sí, pero se le aplica. Pero se aplica sí, eso. No Claro. puede ser sustituido, pero sí se aplica en sus tareas. Verónica. Yo para afuera. Les Digo, comento. estaba discutiendo lo que iba a comentar, que tomar el 98, en particular en el 190 y casos, los entes autónomos de enseñanza, creo que lo estabas planteando. Sí. Perfecto. Bien. Bien. Recuerden el 202 también, para ver un poco también, los entes de enseñanza tienen atribuciones, aprobar sus estatutos por sí, que no tienen concretamente otros entes descentralizados. Yo diría descentralización funcional, léanlo, mucha constitución. Sí, a verlo. ¿Habéis identificado en nuestro ordenamiento jurídico? ¿Se acuerdan que habíamos traído a colación el esquema este que estaba en la página de la Nacional de Servicio Civil, de cómo la organización administrativa uruguaya? Y Marce dijo que podía tener la estructura organizativa, así que bueno, la idea. Perfecto. Perfecto, no, porque a veces pasa eso, que por ahí en un caso se les plantea algún caso de Antel, y ustedes van con el razonamiento de no sé, que es un ente autónomo, y ahí está el raro en todo. El artículo 196 de la Constitución también es importante, que prevé unos servicios que pueden ser necesariamente centralizados por un autónomo, porque se dice que necesariamente podrían tener autonomía, pero tiene que ser aquella compatible con el contralor del Poder Ejecutivo, y tener que ser centralizados. Un artículo que a veces utilizamos, no tiene seguridad imparcial, pero Léanlo, ¿no? Lo bueno que tiene con descentralización funcional es que además de leer, por supuesto, los textos, hay un capítulo de la Constitución como muy sustancioso. Y no se crean, me llevo la Constitución No, muchachos, esto insistió el decano hará mes y medio, hay que leer los textos positivos. No estoy diciendo que te lean todas las leyes, pero leerlos para comprenderlos, porque eso es una referencia. Además de la construcción conceptual, es importante saber qué dicen nuestros textos positivos. No hay que desmerecerlos. Y lo que pasa es que si uno no lo lee, después cuando lo quiere consultar está perdido como en Alaska, ¿no? Suele pasar. Exactamente. Bien. Seguimos. Vamos a seguir con Fermín, que lo veo ahí, para que nos cuente un poquito qué destacarías en materia de gobiernos departamentales. Buen día para todos. Sí. Bien. La idea es lo que se venía comentando en materia de descentralización, sobre todo, identificar las necesidades territoriales con todos los gobiernos departamentales, a partir de ahí hacer una escala de nivel, competencia desde la materia nacional, desde la materia departamental, llegar a lo que es la materia municipal, tener en cuenta el artículo 262 y siguientes de la Constitución, tener en cuenta la ley 9515, ley orgánica municipal, tener en cuenta la ley 19.272, la ley de municipios, a la hora de conformar el gobierno que tengan en cuenta además también cuáles son los elementos caracterizantes de esa descentralización y sobre todo
esa descentralización con autonomía, ¿verdad? ¿Cuáles son las características de esa autonomía a nivel de gobiernos departamentales? Pienso que ustedes tienen que ver a nivel, obviamente la conformación orgánica del gobierno departamental, obviamente, ¿no? Los dos órganos necesarios, como dice el 262, y la particularidad de lo que es la función legislativa que recae en la Junta Departamental, tener en cuenta, además, como decía recién, los elementos caracterizantes de esa descentralización. Puntualmente, ustedes van a tener ahí una degradación que tiene que ver con a nivel presupuestal, a nivel financiero, a nivel estatutario, pensando en los funcionarios públicos. Van a haber aspectos vinculados también a dar su propio ordenamiento administrativo, esos componentes imparciales a la hora de analizar lo que es materia municipal y en materia departamental, tener en cuenta las propias definiciones del derecho positivo, artículo 6 y 7 de la ley 19.272, en parte viene a cumplir lo que se remite a la propia Constitución. Eso también tenemos que tenerlo en cuenta, la conformación en este caso de lo que es un municipio, consejo municipal, y cómo se inserta ese nuevo órgano dentro de la estructura del gobierno departamental. Y ahí también tenemos que pensar en qué formato o en qué forma de organización se incorpora. Es decir, si estamos frente a un órgano descentralizado, a un órgano desconcentrado, o un órgano centralizado. Usted tiene que estar ahí por esa definición, por esa estructura, sobre todo porque también viene a cuento a cómo nosotros vamos a impugnar los actos que se emitan a partir de ese órgano colegiado como es el Consejo Municipal. También saber cómo se integra, lo mismo que cada uno de los órganos que veníamos comentando. Después es un concepto importante que ustedes lo van a tener también detallado en el propio manual, que tiene que ver con los cometidos. Los cometidos a nivel departamental y los cometidos a nivel municipal. También lo van a tener que identificar teniendo en cuenta justamente la competencia asignada en función del marco normativo nacional. Tengan en cuenta también algunos aspectos vinculados al presupuesto del gobierno departamental, es una particularidad también, porque el gobierno departamental, como ustedes saben, aprueba su propio presupuesto. Es importante saber a través de qué acto jurídico lo aprueba. Es importante también porque, obviamente, a partir de la emisión de ese acto con valor y fuerza de ley y jurisdicción, como su decreto, a partir de ahí se regula, tiene que ver con la administración de los recursos, durante el periodo de gobierno. Creo que por ahí estaríamos con el toque global de los gobiernos departamentales. Excelente. Obviamente con la definición, que el 37 saben que en materia de recursiva hay una nominación diferente de los recursos, para tenerlo presente ahí también. Capaz que ahí conecto, digamos, tema de recursos. Lo que vimos, vamos a repasarlo muy rápidamente. Ustedes recuerdan que frente a un acto administrativo o una decisión de un órgano de administración, bueno, ¿cómo sé yo cuáles recursos administrativos corresponden? Bueno, primero tengo que identificar el órgano que dictó el acto. Bueno, ahí eso me habilita a saber que el que siempre va es el recurso administrativo de revocación, que va presentado ante el órgano que dictó el acto y que va a ser resuelto por el órgano que dictó el acto, que si es un órgano de los gobiernos departamentales se llama recurso de reposición. Es un tema de, como decía Fermín, de nómina, ¿no? Recurso de revocación, administrativo de revocación, y un recurso de reposición. Segunda consideración que hay que preguntarse. ¿El órgano que dictó el acto está sometido a jerarquía? Si no lo está, caput. No se presenta recurso.
Si está sometido a jerarquía, de modo subsidiario y conjunto hay que presentar el recurso jerárquico, en el caso a nivel nacional, y a nivel departamental el recurso de apelación, para que lo resuelva el jerarca máximo del sistema. Nunca el intermedio, el máximo. Acuérdense que opera la regla del omiso medio. El recurso jerárquico va a ser resuelto por el jerarca máximo del sistema. Por decir un ejemplo concreto, si el acto lo dictó el órgano Ministerio de Ambiente, bueno, cabe el recurso jerárquico que lo va a resolver el órgano Poder Ejecutivo, ¿sí? Ahí me quedó una duda, pero en realidad porque me entreveré mientras estudiaba seguridad pública, con el tema de las jefaturas departamentales. Porque dependen de la Dirección Nacional de Policía. O sea que aunque tengan esa competencia a nivel departamental, yo tengo que entender que están dentro del ámbito del Ministerio del Interior, ¿no? Por lo tanto, si dicta un acto, revocación va a ser ante esa jefatura, aunque sea en el departamento, y jerárquico va a ir al Poder Ejecutivo. Exactamente. El jerárquico es el órgano Poder Ejecutivo. ¿Ah? Porque es el jerarca máximo del sistema. La jefatura de policía está dentro del sistema orgánico Poder Ejecutivo. Digo, por ejemplo, una decisión de un tema de gasto, ¿no? Sí. Yo no sé si no son los gastos, intuyo de que sí, habría que verlo, pero si pueden disponer un gasto, bueno, si uno entiende que es ilegal, recurso de revocación de la jefatura de policía y recurso jerárquico ante el jerarca máximo de ese sistema orgánico, que es el órgano jerarca Poder Ejecutivo. ¿Y ante el ministerio no? No, porque el ministerio es un jerarca intermedio. ¿Me explico? Recuerden que el jerárquico siempre lo va a resolver el jerarca máximo del sistema orgánico correspondiente. Y el jerarca máximo en el caso ese es el órgano Poder Ejecutivo. Puede suceder porque el Poder Ejecutivo, órgano Poder Ejecutivo, ha delegado la atribución de resolver los recursos jerárquicos en ciertos supuestos en los ministerios. Entonces, capaz que el ministerio actúa en ejercicio de atribuciones delegadas. Pero la letra lo tendría que decir, o bueno, o Sí. una norma, o... ¿Se entiende, Carlos? Cabría la posibilidad de que el Poder Ejecutivo delegó el ejercicio de la resolución de los recursos jerárquicos en los ministerios. Entonces, a veces puede ser que el ministerio parezca resolviendo un recurso jerárquico, pero en ejercicio de atribuciones delegadas por el órgano político. No resolviendo porque le corresponde a él. ¿Y cuándo el ministerio resuelve el jerárquico? Solo en ese supuesto. Solo en el En supuesto ejercicio de que atribuciones haya delegadas. Pero no se le imputa a él. No se le imputa a él, se le imputa, perfecto, como dice Chávez, se le imputa al órgano jerarca político. ¿Queda claro eso? Siempre jerarca mayor. Si es una gerencia, la gerencia de prestaciones económicas del Banco de Previsión Social, que dicta un acto, que es un órgano jerarquizado, primero, el recurso de revocación ante esa gerencia que lo va a resolver. Y si hay que preguntarse, ¿la gerencia está sometida a jerarquía? Sí, ¿de quién? Del directorio del Banco de Previsión Social. Bueno, ¿cuál es el jerarca máximo de ese sistema orgánico? Y ahí hay que ver que el sistema orgánico es el propio BPS, como ente autónomo, no es el Poder Ejecutivo. ¿De acuerdo? ¿Se entiende eso? Perdón, Marce. Me parece que el ejercicio siempre, ¿no? Que puede costarnos o no, pero siempre es la letra del ejercicio o el día de mañana lo que venga a plantear el cliente o si están del otro lado de la prestación. ¿Quién dictó el acto administrativo? ¿No? Esa sería la primera pregunta. Yo vi también acá hay que tener la salvedad de lo que dice Vero. Bueno, no confundí si es un ente autónomo, si es un servicio centralizado, porque ahí si no ya vamos a estar patinando, si fuera dentro de la administración centralizada, pero puede ser dentro de la administración central jerarquizada. Entonces, ¿quién dictó el acto administrativo? Sería, ¿no? nuestro primer... Bien. Exacto. Saber quién lo dictó. Después la segunda pregunta sería, ¿este órgano que dictó este acto lo hizo en ejercicio de atribuciones propias, de atribuciones delegadas? Bueno, también lo tendría que decir la norma o la letra del ejercicio, o si no, preguntarnos directamente, ¿está sometido a jerarquía? Bueno, sí lo está. En la hipótesis de que estuviera sometido a jerarquía, yo tengo que ir, salvo que haya delegación, al jerarca máximo de ese órgano que dictó el acto, que va a depender, obviamente, de quién haya dictado ese acto. En el caso que nos ponía Marcelo, que fue una gerencia, bueno, la gerencia del BPS sabemos que no es el órgano máximo dentro del BPS, que seguramente tenga un director de división, o en su caso seguro va a tener por lo menos al directorio.
Entonces seguro va a ir ante el directorio el jerárquico en ese caso. Lo mismo si fuera una unidad ejecutora, vamos a ponerla en el sistema jerarquizado. Una unidad ejecutora, por ejemplo, el Ministerio de Economía y Finanzas, la DGI dicta un acto administrativo. ¿Sí? Sabemos, y lo dicta, vamos a ponerle la Dirección de Recaudación y Controles Extensivos. Es una división y otras más en DGI. Pero es el director. Bueno, ¿quién tiene encima como jerarca máximo esa unidad, esa dirección de la DGI? Como jerarca máximo. Poder Ejecutivo. Correcto. Salvo que la letra dijera, bueno, que lo hacen en ejercicio de Igual responsabilidad. ahora hay una acotación. Siempre el jerárquico, yo lo presento sí, ante el jerarca máximo. Después, si resuelve el ejercicio de atribuciones te lo delegadas, mandará. lo dispondrá. Pero yo recurso de revocación ante el órgano rectorata Exacto. y recurso jerárquico en forma conjunta y subsidiaria, ante el jerarca máximo del sistema. Incluso, Marce, yo les iba a decir que en la práctica vamos al edificio. O sea, para presentarlo, vamos al edificio del Poder Ejecutivo, o sea, vamos allá a la Plaza de Independencia. Perfecto. Así que, segunda pregunta. ¿Quién está sometido a jerarquía el órgano? Si está sometido a jerarquía, recurso jerárquico o de apelación, si son los gobiernos departamentales, ante el jerarca máximo del sistema. ¿No? Y la tercera pregunta que hay que preguntarse es, el órgano que dice... ¿Cómo va el edificio si Yo se quiero tiene que decir presentar que el documento después va a ir, obviamente, ustedes lo van a presentar ante el órgano que dictó, pero después físicamente va a ir a presidencia o en su caso no irá si había alguna norma delegatoria. Pero es una cuestión interna, ¿entienden? Usted no va a presentar ahí. No, vas a presentar. Acuérdense que los recursos se presentan todos juntos, Exacto. digamos, en la dependencia del órgano que dictó el acto. ¿Tá? Hay algunos casos que no quiero complicarlos, pero en principio es así. Todos juntos, es decir, el mismo escrito, y los siguientes al primero son subsidiarios en el caso de que no sea acogido por el primero. ¿Sí? Perdón, a mí me quedó clara la situación de si hay delegación de atribuciones y la jerarquía. Bien, a ver, si hay una norma que delega atribuciones, ¿me explico? Vos en principio, hay una decisión adoptada por la DGI, en principio yo te presento recurso de prorrogación contra el acto dictado por el director de rentas y jerárquico ante el Poder Ejecutivo. Después, cabe la posibilidad que al tratarse el jerárquico lo trate el ministro de Economía. De hecho, lo hace. Lo hace el ministro de Economía y Finanzas, lo resuelva en ejercicio de atribuciones delegadas. Pero vos no te tenés que preocupar, me explico, por decir, si hay atribuciones legales, el recurso lo presento No, el recurso es ante el jerarca máximo y después ellos resolverán quién lo decide, porque lo podría decidir por Ejecutivo. Es decir, a pesar de que delegué atribuciones, que tengo delegadas atribuciones del Ministerio de Economía y Finanzas, que me importa mucho, me explico, de mucha guita, lo resuelvo yo. ¿Sí? La administración no puede excusarse, o sea, no puede excusarse en que tiene atribuciones delegadas ante el recurso del acto. O sea, no puede decir no hay interpuesto porque no, a ver, eso es otra cosa distinta. A ver, supongamos que el acto que se dictó y que vos vas a recurrir es un acto que se dictó en ejercicio de atribuciones delegadas. Ahí sí, esta es una cláusula que ahí sí hay que darle bolilla, porque si el acto se dictó en ejercicio de atribuciones delegadas, se imputa al delegante. Y hay que ver la posición institucional del delegante. No sé si me explico. Supongamos, si el acto lo dictó el Ministerio de Economía y Finanzas, el órgano unipersonal del Ministerio de Economía y Finanzas, en ejercicio de atribuciones delegadas por el Poder Ejecutivo, ahí hay que mirar como si lo hubiese dictado por Ejecutivo. Porque ahí, por ejemplo, solo cabe el recurso de revocación. El jerárquico no, porque ese acto se imputa al jerarca máximo del sistema, que no está sometido a jerarquía. ¿Se entiende eso? Que es el programa por Ejecutivo. Se va a imputar el delegante, como si fuera la representación. Exactamente, al delegante. Pero se presenta el delegado. Bueno, el decreto 500 plantea, si mal no recuerdo, ambas posibilidades, pero miremos bien el decreto 500. Está regulado el decreto 500 eso. En este momento no me acuerdo bien la solución específica. Se puede eso indistintamente. Al delegado. Sí. Y Marcelo, el Cajar dice hace el estudio de
Sí. El primer paso es ver quién gustó el acto, para ver ante quién presentás el recurso de revocación. Y ahí es un estudio de si fue evitado el ejercicio de atribuciones propias o de atribuciones delegadas. Pero eso no se puede ver si se ha sujeto a penalidad. El tercer paso es la naturaleza pública, que es la intervención del Estado a nivel. ¿Pronto? Lo que acabamos de decir es distinto a cuando el acto no es dictado en el ejercicio de atribuciones delegadas. Sí. Fuerza para que escuchen. Yo recurro, Sí. interpongo recurso de refunción jerárquico, pero yo desconozco que el órgano jerárquico delegó la atribución de resolver el recurso jerárquico en otro órgano. En ese caso. Bien, ahí en principio, en general, primera cosa, la administración tiene la obligación de explicitar Sí, que lo dicta la ejercicio de atribuciones delegadas. la resolución no tendría que decir. Hay veces, hay que tener cuidado, que no está explicitado formalmente, pero está citado en la parte expositiva, en las referencias. Digo, hay que cuidar. Digo, en tono de uno preventivo, más allá de que después la pelea. Yo te entiendo. El órgano, un órgano que, no el órgano que dicta el acto, porque el órgano puede tener Él potestad. está pensando en el que resuelve. Claro. El órgano puede tener potestad el órgano puede tener potestad para resolver el recurso, pero no para dictar el acto. Sí, exacto. Sí. Eso me preocupa a mí. O sea, yo recurro, interpongo los recursos jerárquicos contra el órgano máximo, pero capaz que está mal interpuesto, porque la potestad de resolver el acto la delegó a otro órgano. La competencia de resolver el tema creo que la sigue teniendo el quien delega. Tipo, si el Poder Ejecutivo te delega al Ministerio del Interior resolver un acto administrativo, por ejemplo, un recurso sancionatorio, quien lo va a resolver en el jerárquico es el Poder Ejecutivo, pero quien lo resuelve es el Ministerio. El Poder Ejecutivo siempre tiene la potestad de resolverlo, porque es en ejercicio de delegaciones delegadas. Siempre va a poder traer para sí. Siempre lo va a hacer para sí. El delegante siempre puede resolver. El hecho de que haya delegado atribuciones, cabe la posibilidad que lo resuelva el asunto el delegante o el delegado. ¿Tipo? Eso está la posibilidad. Para descongestionar. Digamos, está la posibilidad. Habitualmente no lo hace, pero a veces sí lo hace. A veces tiene interés y dice esto lo resuelve. Ahora, siguiendo con esto, como los ejercicios que nos tocaron a nosotros. Uno una vez que agota la vía administrativa, los ejercicios normalmente nos dicen ante el TCA. Yo tengo una consulta ahí. No nos había aparecido en el escrito, pero si no hay respuesta y pasan los días que corresponde de acuerdo a lo que se haya interpuesto, ahí se abre esa respuesta ficta donde están los 60 días. Pero la administración tiene obligación de expedirse en definitiva y se expide a los 500 días. ¿Se abre otra ventana? Hay dos cosas. Se abre la ventana en principio, pero tengan presente que hay un plazo de 2 años que está establecido de caducidad. Hay que tener cuidado. En principio, si lo resuelve, suponete, pasaron los 60 días, esto quédense tranquilo que no va. Pero está bueno la duda. Si lo resuelve transcurrido los 60 días y, digamos, en principio hay una resolución expresa de los recursos, eso restablece el plazo. ¿No son 200 días? Sí, son 150, 200, 150. Pero lo que quiero decir es... los 60 días... Si se pasaron los 60 días. Lo que quiero decir es, en principio, se configura la negativa ficta y si vos dentro de los 60 días no demandaste la anulación, bueno, en principio quedás ahí. Pero si resuelve después el Poder Ejecutivo, por ejemplo, el recurso, eso te habilita de nuevo a poder hacer la demanda de nulidad, pero hay un plazo de 2 años que si transcurrió, ahí no. Claro, si no te presentaste dentro del plazo de 60 días que vos tenías desde la denegatoria ficta, es decir, desde que la administración cumplió los plazos de 150, 200 o 250 días, no se pronunció y vos por X motivo no te presentaste dentro del plazo que tenías de 60 días para llegar al TCA, pero después, dentro del plazo de máximo 2 años, la administración se pronuncia tardíamente, pero tiene la obligación de pronunciarse. Tiene la obligación, no lo hacen muchas veces, pero evidentemente no, pero
vamos a poner que lo haga y tardíamente, o sea, posterior a los 60 días, si vos no te presentaste en esos 60 días, se te va a reabrir el plazo, siempre con el límite máximo de caducidad, porque así está establecido en la primera ley orgánica, es que el máximo de caducidad es 2 años desde que se dio la derogatoria. Pero esto, tranquilo que no... Eso me parece que excede un poco. Sí. No, está bueno Sí, como exacto. interés personal, me parece bárbaro. Cristina No va, porque quédense tranquilo que no vamos a preguntar porque está por fuera. Cristina está levantando Sí, la Cristina. mano. Eso te iba a decir que hace rato Cristina está levantando la mano. No hay problema, Andrea. Yo te quería contar algo. A ver si me acuerdo, me acuerdo. Marquen la asistencia. Sí, gracias. En el caso podría retomar el caso del BPS que ponían. En el caso de, o sea, que el acto sea dictado, por ejemplo, por la Dirección de, no sé, de Prestaciones Económicas. ¿No? Sí, la generación de la gerencia. Ahí está. O sea, en derogación sería ante la Dirección de Prestaciones Económicas. Sí. Bien, está sujeto a jerarquía, o sea, el jerárquico que se presenta ante el directorio. El directorio de la Comisión Social. Bien. Distinto sería en el caso de que ese acto administrativo hubiera sido dictado por el directorio del BPS. Claro, ahí si lo dictó el directorio, solo recurso de revocación. Solo recurso de revocación. Claro. Y la tercera regla que plantea Cajaraville es la regla de la naturaleza jurídica de, digamos, de la entidad que integra ese órgano que dictó el acto. Si ese órgano es parte de un servicio descentralizado, ¿me explico? Cabe también el recurso de anulación que lo va a resolver el Poder Ejecutivo, el órgano del Poder Ejecutivo, por razones de legalidad. ¿Queda claro eso? Yo creo que les pusimos una PPT, que tiene una PPT agregada, así, si mal no recuerdo. La pasé por WhatsApp, no sé si la incorporé en EVA. En EVA vieron que incorporamos todo el material. Si no está incorporada, la incorpora. Creo que no la incorporé, pero la incorporo. Véanla con cuidado eso, ¿sí, Pop? En el caso del BPS, por tema de jubilación, ahí creo que quien tiene que otorgar las jubilaciones es el Poder Ejecutivo. No todas, las civiles. No. solo las civiles. Exacto. Las Las civiles. civiles. Y lo que hizo el Poder Ejecutivo fue delegar la Constitución que establece que en materia de jubilación y pensiones civiles... ¿Las es civiles cuáles son exactamente? La de funciones De públicas. los funcionarios públicos. Esa es la Constitución establece que las otorga el Poder Ejecutivo. Esa hay que ponerle recurso de revocación Sí, al dictar a la gerencia Poder al de- órgano que dictó y jerárquico al Poder Ejecutivo. Ahora, en principio, a ver, en ese caso, quien es competente es el Poder Ejecutivo. Exacto. ¿Qué pasó? El Poder Ejecutivo, por un tema de que eran cientos y miles de pensiones y jubilaciones, dictó una resolución por el cual delegó el otorgamiento de pensiones y jubilaciones civiles en el Banco de Previsión Social. ¿Me explicó? Entonces, cuando ahí el directorio, por ejemplo, otorga una jubilación civil, ¿me explicó? En ese caso, ese acto se imputa al órgano por ejecutivo. ¿Queda claro? Sí, es solo revocación. Solo revocación. Correcto, ¿y ante quién? Ante Poder el Ejecutivo. Correcto. Porque se imputa ante el tribunal. Lo resuelve por ejecutivo, se puede presentar en el BPS o en el Poder Ejecutivo, lo resuelve por ejecutivo. Pinche con cuidado, no nos podemos quedar atorados en esto, si no, no avanzamos. Luego fuimos viendo la distinción entre funciones y cometidos, es bueno que lo vean, ¿sí? Antes de pasar a eso, una última duda. A mí me gusta muchísimo la personalidad jurídica del Estado. Tenemos el Estado, lo que son los ministerios y toda esa parte, digamos, me queda claro. Lo que siempre me confundo es cuando son servicios descentralizados y entes autónomos. Y ahí Son personas. Eso tiene personalidad propia, ¿verdad? tiene personalidad jurídica propia. Tiene personalidad jurídica. Ambos, servicios descentralizados y entes. Se maneja teóricamente la posibilidad de que haya una descentralización sin personalidad jurídica, pero por ejemplo Alberto Ramón Real dice eso es medio ilógico,
Y de hecho, cada uno de los entes autónomos y servicios centralizados nuestros actuales tienen todos una personalidad jurídica. Cuando la persona pública va a demandar, va al servicio centralizado. Exactamente, tiene personalidad jurídica. Depende de otros sitios. Y los gobiernos departamentales también tienen personalidad jurídica. No la intendencia. La intendencia es un órgano o un sistema orgánico dentro de una persona pública estatal. Y no plantean persona pública a demandar, gobierno departamental. No, eso es un teórico. Debe ser gobierno departamental de Maldonado, de Rivera, de San José. Cada uno tiene personalidad jurídica propia. Y sí, hay que conocer un poco de geografía. Eso es reglador, porque si no es como decirle, como diga, ¿qué tal? ¿Cómo le va a ser humano? Decime un poquito más, decime Marcelo, por lo menos. Es decir, hay que explicitarlo. Bien. Aquí es importante la distinción, que vean la distinción entre cometido y funciones. Ahí fuimos viendo la posición de Cajaraville, la posición tradicional de Sayagués. No quiero entrar en ese aspecto, pero sí nos metemos en la expresión de cometidos. Fuimos viendo que eran las tareas, las tareas que el derecho le encomienda a las diversas entidades estatales, ¿no? Y ahí fuimos viendo la clasificación, la categoría de tareas que Sayagués fue distinguiendo y que nos sirvió de base para el abordaje del curso. Recuerden los cometidos esenciales, concretamente. Las características que tiene que tener un cometido esencial, ¿no? Es el que suelen recordar bien, ¿no? No me voy a detener porque es el que les resulta más fácil. Después distinguimos que hay ciertos cometidos, ciertas tareas, ¿sí? No, ahí tengo una pregunta porque no me acuerdo quién era, creo que era Coutinho Peláez o algo así, que decía que ahí... Coutinho Peláez. Ese. León Coutinho Peláez. Ese. Uruguayo que es un profesor uruguayo, discípulo de Sayagués, que pasó a ser por muchos años profesor en México. No sabía. Hablaba de que ahí a la persona como tutelada se le decía súbdito, en el cometido esencial. No sé, o sea, ¿qué nombre le damos ahí a esa persona en específico? O sea, nosotros en sí. A mí no me gusta no, por eso. Muy vinculado a la monarquía. Por eso. Pero del caso lo utilizado, no sé si me parece que dejó de utilizarlo, no me gusta, no se complica. Póngale la palabra expresen de alguna manera que hay suele haber potestades más exorbitantes. Para hacer referencia a esa autoridad. Claro. Sí, que cabe la posibilidad que hay potestades más hay algunas potestades más exorbitantes y una relación de sujeción un poco mayor, pero siempre en el marco del derecho, ¿no? Nada, porque estamos en el Estado de Derecho. No vengamos con. Por eso mi sobrino, más bien lo respeto en el marco del Estado policía, en el Estado monárquico, pero claro, acá era un poquito más. Una expresión, a mi modo de ver, de modelo. Pero si quieren ponerla, no me molesta, y está bien, necesitan el nombre y ya está. Tampoco me digan que tengan que no ponerla porque entonces lo dice. Servicio público. Recuerden el concepto de servicio público, el concepto amplio francés, el concepto estricto que es el recogido por Sayagués Lazo. Ahí les di una PPT de evolución del servicio público que les puede ayudar para entender qué es servicio público. Reglas de oro: calificar una actividad como servicio público requiere al menos ley porque supone sustraerla de la iniciativa privada. Y en principio esa actividad calificada como servicio público la presta el Estado, o un organismo estatal competente o un particular en virtud de concesión de servicio público. Tengan presente que hay algunos casos de actividades calificadas como servicio público que son exclusivas, que no cabe concederlas. Y saben ustedes los ejemplos concretos. ¿Está? El caso de agua potable y saneamiento, que está previsto que la pueden prestar solo personas públicas estatales, no cabe concederlas. ¿Está? Pero si nada se dice, cabe que se concedan por concesión del servicio público a una entidad privada. Ejemplo de servicios públicos concedidos: transporte colectivo de pasajeros, de frecuencia, perfecto. Profe, el tema de Antel y la telefonía. Eso lo vamos a ver, si querés, tenemos clase el jueves que viene, vamos a ver específicamente. No le vamos a no voy para el parcial. No va a parcial porque le vamos a dar telecomunicaciones como ¿Eh? el otro jueves.
Ah, después de la El otro jueves, La semana que después, viene, el martes siguiente, la semana que viene, el martes tenemos combustible, tenemos 2 temas, son 2 capítulos así, no sé, Breaking Bad, los mejores capítulos los vamos a dar la dame última. clase después del parcial, porque ya se pensaban que no iban a venir. Sí, no, tenemos 2 capítulos de Breaking Bad, los mejores. Y podemos Así que, compartir algún bizcochito. les sugiero que vengan. Al No, final. combustible el martes y el jueves telecomunicaciones, que son 2 Sí, es verdad. temas así, capítulos así de cierre. Perfecto. Los resultados más o Las menos. bueno. caras eran de dibujitos animados, yo pensaba que iban a venir, capaz que unos bizcochitos al final. Capaz que sí, podemos nos hablar. vamos. A los que vengan el jueves final, Los que se ¿por conecten. qué? Los que se conecten en Traemos- el bizcochito. una vez trajimos salchichón de chocolate. Ay, Así que sí, es verdad. podemos repetir. Bien. Ahí lo tienen, servicio público, véanlo con cuidado, ejemplos concretos, la publicatio, el acto legislativo que califique, porque es una limitación a la libre iniciativa privada, prevista en el artículo 7 y 36 de la Constitución. Servicios sociales, recuerden, en la categoría de alguna manera quizás un poco más floja de Sayagués, pero en principio los servicios sociales, a diferencia del servicio público, en principio son actividades que presta el Estado en su calidad en tono de protección social, pero que pueden también realizar los privados por derecho propio, ¿no? En general, hay algunos ejemplos en que no, pero educación, salud, la pueden realizar los privados por derecho propio. Entonces, ¿una actividad calificada como servicio público? No. Una de ¿Requiere las que permiso? no. Ay, No. perdón, no. Una de las que no. Era aquello que habíamos dado del Banco de Seguros que tenía la atribución como. Pero eso no es servicio, no es servicio Ahora social. vamos a ver. Porque me acordé de algo, no me acuerdo. Requiere permiso si está establecido. Podría, si está establecido, requiere permiso, pero esa autorización supone un cierto control para ejercer un derecho que se tiene propio. Eso es regla de oro, ¿no? Digamos, el derecho de los médicos a prestar servicios de salud, obviamente está regulado, pero es un derecho. El derecho de las entidades de enseñanza a prestar el servicio de enseñanza es un derecho que tienen, que puede tener ciertos mecanismos de control, pero cumplidos se tiene derecho. Se tiene derecho primero, se tiene que acreditar el cumplimiento de controles, ¿sí? Ahí es autorización en el sentido de remover un obstáculo. Para Exacto. Remover un obstáculo, como decía Ramelet, allá en el siglo pasado, remover un obstáculo para poder ejercer ese derecho que se tiene de antes. Queda garantía de la libertad de enseñanza. Por tanto, se tiene el derecho de enseñanza, hay ciertos mecanismos, yo quiero tener una institución habilitada para ir avanzando en el tema, bueno, tengo que cumplir las habilitaciones correspondientes, pero es un derecho que tengo. ¿Me explico? Bien. La otra categoría es la actuación estatal en el campo, en lo que es propio de la actividad privada. Eso vendría a ser lo que sea. Ahí el Estado participa en actividades industriales, comerciales, que son propias de la actividad privada, muchas veces en concurrencia con privados, en la mayoría de los seguros, por ejemplo, o en la telefonía, o en la generación de energía eléctrica, UTE actúa en concurrencia con privados, o en los bancos, en materia bancaria, el Banco República actúa en concurrencia con Itaú, etc. Lo que sí cabe la posibilidad es que por ley se otorgue un monopolio. Recuerden el concepto de monopolio legal, que supone que esa entidad estatal va a ser el único que va a poder prestar esa actividad concreta. De la distinción del monopolio natural, que es un concepto económico, que quiere decir que es más eficiente económicamente que una actividad se preste por un único agente que por más de uno. Pero si la actividad es monopolio natural y nada dicho en la ley, la podrían prestar varios y se va a producir una quiebra de empresas. Cabe la posibilidad que una actividad que califique como monopolio natural sea calificada legalmente como servicio público o como monopolio legal. Distinción entre monopolio legal y monopolio natural son concepto legal y concepto económico. ¿Tá? Pero también acuérdense que el monopolio se puede otorgar a entidades estatales o a privados con una mayoría mucho mayor, de 2/3. ¿Sí? Era la transmisión de energía que habíamos dicho, o sea, el transporte que estaba como ¿Qué monopolio transmisión? natural.
No, transmisión exactamente. en la... La transmisión de energía eléctrica es un ejemplo de monopolio natural, que fue calificado como Servicio público. ¿Tá? Una pregunta. Sí. La discusión en torno al concepto de distribución era si la distribución en la ley de energía se aprobaba con su sentido amplio o su sentido estricto. Era Sí. respecto de la distribución. Sí. Y la ley recoge la idea de distribución en sentido amplio. Bueno, esa es mi posición, pero hay algunos que pueden suponer que otro contrario. Ahora lo vemos si tenemos tiempo. Sí, en mi posición yo entiendo que recoge el concepto amplio de distribución. Porque incluye suministro de esta... Porque incluye el componente de suministro de la energía, el componente comercial de venta de energía. El artículo 19 creo que era. Artículo 19, perfecto. Y del peso toma ese, ¿no? Sí, La también. verdad que no tengo claro. A mí Pero, me parece haberlo leído. Sí, yo eso lo está leí en bien, del pero peso. miré también. que capaz que no, miré que pues, yo me lo planteé como problema. Lo planteé como problema y di una respuesta jurídica, pero ahí... bien. Así que vimos la realidad. Nos faltó también la regulación de la actividad privada. Otro de los cometidos, que recuerden que la regulación fundamental se hace por ley. ¿Me explico? Pero hay aspectos administrativos de la regulación de la actividad privada, por ejemplo, actividades de contralor, actividades de registro, ¿tá? Para los notarios, inscripciones, la actividad de autorizaciones, que es lo que se llama como aspectos administrativos de la actividad privada, que lamentablemente no dimos casi nada, dimos algo, ¿sí? Pero poca cosa, pero hay un mamotreto de Tiazo que nos lo zafamos, así que tengan presente que somos buenísimos. Hay un mamotreto, el último digamos, para los notarios seguramente, bueno, ustedes tienen formación en el tema, así que no necesitarían, pero en realidad para nosotros sí sería interesante. Todo el mundo de los registros, los abogados en general es un mundo recóndito que me parece que, por ejemplo, en materia probatoria para juicio puede ser una fuente de información que no tenemos, que no nos forman, que me parece que... Últimamente se da el curso de derecho registral, pero a comparación del que se da para notariado es mucho más acotado. Muy acotado. Igual aunque sea acotado, a mí me parece interesante porque es un mundo que, yo te soy sincero, soy tremendamente ignorante en qué hay en el ámbito de los registros, ¿no? Me pasó, ahora estoy en un proyecto por el ministerio y en el equipo, yo digo, por suerte incorporamos una escribana porque hubiese sido mortal yo encargarme de analizar los títulos de 100 casas y hubiese muerto. Por suerte estoy contentísimo que además estuvimos en duda y esas cosas que dijimos, sí, por suerte dijimos que sí, porque si no hubiese sido mortal. ¿Sí? Otro paréntesis, pero me estaba acordando ahora con esto de la regulación privada. Nosotros cuando vimos todo el tema de regulación y control, más que nada nos enfocamos en el control a esas entidades estatales, por decirlo de alguna forma. Por ejemplo, que teníamos que la UCEA, la USEC y el Banco Central. Control privado también. Pero claro, eso era lo que iba a decir, que también tienen controles privados y cuando hacen esa actividad, sea por ejemplo lo que hablamos la otra vez del tema de las etiquetas en los productos o en todo eso es la propia OCEA en control al privado que entraría dentro de esta regulación, ¿no? La OCEA recuerden, controla las entidades estatales prestatarias porque prestan la actividad, no porque sean estatales, sino porque prestan la actividad. Sí. Pero si son privados lo regula también. Lo regula también. Claro, Movistar lo regula USEC. Sí. ¿Me explico? Y la UCEA, Riogas, Acodique, que son empresas privadas, las regula también la UCEA. ¿Me explico? Y el Banco Central regula al broker, regula al CAUI, regula a como es a Santander y las aseguradoras, yo qué sé, hay un montón de privadas. Exacto. Pero lo que iba era que los vamos a tener en dos como que ramas distintas. Unos entran por la regulación esta la actividad privada y otros sería la regulación estatal. No sé si me explico. Está bien, sí, está interesante lo que planteas. Igual es como... no me voy mucho para eso. Perfecto. ¿Sí? De la actividad privada y la regulación de la actividad privada por ley. En principio por ley. Sí, en principio. ¿No? Recuerden, los grandes instrumentos reguladores que tenemos, ¿cuáles son? Los mamotretos reguladores que tenemos desde el siglo XIX, ¿cuáles son? ¿Cómo las entidades o qué? ¿Cuáles son los mamotretos reguladores que tenemos del siglo XIX? Constitución, ley, reglamento, decreto. ¿Código civil?
de comercio. Son ejemplos de regulación de la actividad privada por ley. Acuérdense que los códigos son leyes. Y vienen del siglo XIX. Obviamente hay otra cantidad de leyes, ¿no? Pero esos son los primeros mamotretos reguladores de la actividad privada. La regulación enmarca la actividad. Y después eran los aspectos administrativos, pero toda la parte de los registros, autorizaciones. Acuérdense que no solo basta, al regular la actividad privada no lo podés hacer solo por ley, requerís otra actividad administrativa que complemente esa regulación. Operaciones realmente, cuando vamos a registro y llevamos todos los formularios y pagamos la tasa, o sea, la operación material propiamente dicha, o sea, en la práctica. Y después, por último, por otra parte, es la actuación en el campo de la actividad privada, que es cuando el Estado concurre con privados. O sea, son tres cosas. Admite que pueda concurrir si tiene competencia, exactamente. Concurre o el monopolio. Hay que recordar que hay monopolios legales. Sí. Y es bueno que los identifiquen. Sí, ¿Está? Bueno, ahora estamos... Bien, ahora hacemos así como una especie de... que fluya muy rápidamente. Las categorías. Después nos metimos en algunos cometidos esenciales, ¿no? Y ahí un poco, así de forma muy sucinta, la actividad financiera que... Bueno, la actividad financiera básicamente tienen que acordarse que tenía 3 etapas, ¿no? ¿Se acuerdan? La actividad de obtener recursos era primero justamente cómo obtiene recursos, después cómo los administra, que era bien importante, y después, bueno, el gasto, ¿no? Y después, bueno, hablamos fundamentalmente, ustedes ya lo saben, la mayoría había dado ya derecho financiero, bueno, el género de tributos, las 3 especies, y bueno, lo más importante es la potestad reglamentaria, ¿sí? Y las limitaciones que tiene esa potestad reglamentaria, que ustedes bien recuerdan, que teníamos potestad tributaria, ¿sí? Tanto a nivel nacional y a nivel departamental, a nivel nacional por ley, normal, conforme a los procedimientos establecidos en la Constitución para la elaboración de las leyes, y también, bueno, a nivel departamental, ¿quién tenía esa potestad tributaria? ¿La recuerdan? Sí, el gobierno. Por decreto por decreto departamental con fuerza de ley en su jurisdicción. Sí, eso es bien importante. Después las limitaciones a la potestad tributaria, el principio de legalidad, ¿sí? Ahí es bien importante ustedes recordar que está el artículo del Código Tributario que establece cuáles son los límites que tiene esa potestad. Creo que por ahí es lo más importante en la actividad financiera. También el tribunal de cuentas. Sí. Ahí, bueno, tiene un artículo mío con sus limitaciones, pero les puede ayudar a entender el tribunal de cuentas, los tipos de controles que tiene que ver con el cuenta, preventivo, permanente, interior, cómo se conforma el tribunal de cuentas, las previsiones constitucionales, lean la Constitución, 211 del artículo, eso en principio, digamos, está allí. El control preventivo, lo que es, ¿sí? ¿No hay constitución comentada, como por ejemplo el Código Civil comentado? No. Bueno, ahí Martín tiene pero no es una cosa maravillosa. No, perdón, Martín es maravilloso, pero esa obra a mí me ayuda, pero no tiene... No es muy abarcativo. No muy abarcativo. Bien. Control externo entonces de la hacienda pública, de la actividad financiera, el tribunal de cuentas, ¿no? El artículo, si lo leen, ahí les puede dar un panorama general para ver, y Constitución. Si no, tienen también una forma de verlo rápido, Casinelli y Muñoz, también en el capítulo correspondiente les permite tener una concepción del tribunal de cuentas. Sí. Ahí tengo una duda, que era en una parte de la PPT, pero cuando habla de la auditoría interna de la Nación, que dice que el 46 dice todo, o sea, comprende a todos los órganos y reparticiones de la persona pública de Estado, los entes autónomos y servicios centralizados del artículo 220. El 47 de la 16736 agrega, dice, y 221 de la Constitución de la República, y los sujetos alcanzados por lo del 199 de esta ley también. En la PPT tiene un guioncito y dice exclusión entes industriales y comerciales del Estado. Lo que no me quedó claro es, ¿la AIN no controla a los industriales y comerciales del Estado, o también los controla, pero lo que cambia en realidad es el tema de cómo presentan el presupuesto y etcétera? Es esa parte, Bien, esa duda. Seguimos, vamos a seguridad pública. Bueno, en seguridad pública tengan presente el concepto de seguridad pública, el concepto de actividad de policía, para tener claro, el concepto de orden público, ahí las distintas atribuciones que tiene digamos, el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio del Interior,
mantenimiento del orden público, tutela de los derechos humanos, el auxilio digamos, con la fuerza pública, importante, el control de riesgos, prevención y control de riesgos, la administración carcelaria, las distintas tareas que fuimos dirigiendo relacionadas con la seguridad pública. Ahí yo le mandé una guía respecto con las normas de derecho positivo y con algunas referencias de lectura, pero bueno, es una competencia, yo admito que es un poco extensa, pero ahí tienen como una guía bien orientativa. Del Piazza lo trata muy sistemáticamente, les recomiendo la lectura del Piazza, ¿no? Migración no va, como dijimos, no va a migración. Y protección del medio ambiente, Verónica. Está, tranquila, no entendí. Bueno, tenemos. Sí. Sí, te escuchamos, perfecto. Una conexión media inestable, no sé qué está pasando. La protección del medio ambiente siempre tomar en cuenta la caracterización de ello como un objetivo esencial de Alejo Fernando del Horizonte, tomar en cuenta que el sistema de biodiversidad está relacionado al tema del multilateralismo, del derecho internacional, la legislación por otra parte, mucho pensando con el derecho medioambiental, pero no podría protección como un derecho autónomo. No se escucha. Habla un poquito más lento, pero fuerte. Yo les decía que tomen en cuenta que se trata bien de un cometido estatal donde queda claro cómo los cometidos van evolucionando. Es un típico cometido de un Estado social de derecho, esto de los derechos de la tercera generación, donde la protección del medio ambiente pasa a ser fundamental. Tanto que nosotros tenemos una reforma constitucional que lo incorpora específicamente en el artículo 47. También tenemos en cuenta la institucionalidad, teníamos el BOSMA con la Malum, en el 2019 tenemos el Ministerio de Ambiente, el Ejecutivo, el Ejecutivo de la política ambiental que quien la define el Poder Ejecutivo. De lo importante también a destacar acá, bueno, todo lo que es la relación con la reforma, principios propios como ser el principio precautorio, el seguimiento, las presentaciones ambientales, el impacto ambiental, ese tipo de cosas que no vamos a entrar en el detalle, preguntarles específicamente lo que dice el decreto reglamentario, el reglamento de evaluación de impacto ambiental, y tomar en cuenta que en el ámbito del desenvolvimiento de este cometido tenemos este tipo de autorizaciones ambientales previas, autorizaciones ambientales de operación. Creo que por ahí... Es bueno eso, que identifiquen bien el tipo de autorizaciones, ¿no? Sí. No vamos a entrar en detalle, pero que identifiquen el tipo de autorizaciones es lo más importante. Reaccionando ahí a una consulta que había hecho una compañera en el grupo de WhatsApp, porque no sé si están todos, había una pregunta cuando nosotros hablamos de los conceptos que cuando este proceso se va a realizar, se presenta para hacer el Ministerio de Ambiente para ver si se puede realizar y en qué condiciones. Los procesos son calificados según categorías A, B y C, de acuerdo al impacto que se prevé que el mismo pueda tener en el medio ambiente del ecosistema donde se va a instalar. Los proyectos que son categorizados con la categoría C llevan a negarse el estudio de impacto ambiental que es como el tradicional, que se dice, el estudio de impacto ambiental completo, que prevé todas las características del proyecto y eventuales medidas de mitigación, porque se entiende que son proyectos que pueden generar alguna consecuencia en el ambiente donde se van a instalar. Ahora bien, los proyectos categorizados B también requieren de un estudio de impacto ambiental que les llaman resumido, es como un estudio más breve, más acotado. Y los A entender que existe. Porque lo habían presentado y Estados Unidos trataba la Bien. Creo que cometidos esenciales, ahora lo recuérdenme, no vimos otros. No. Tres. Entidades financieras, seguridad pública y medio ambiente. Bien, después entramos en servicios públicos, ahí también
Tengan presente que dimos el suministro eléctrico y el suministro de agua potable. El suministro eléctrico es importante que distingan qué actividades mantienen la calidad de servicio público y en qué condiciones la mantienen, y cuáles, digamos, dejaron de ser servicio público, pero son actividades de interés público y por lo tanto reguladas, de iniciativa privada, pero de interés público por lo tanto regulada. Hacer la disquisición aquí, ¿no? Recuerden, la generación y la comercialización mayorista son actividades de interés público, pero ya no son más actividades calificadas como servicio público. La transmisión, la distribución y la transformación lo son en tanto se presten en forma regular y permanente a terceros. ¿Tá? Recuerden eso. El tema de quién aprueba las tarifas de suministro eléctrico, en el caso de la distribución, o el ejecutivo, ¿qué otros aspectos? Tenga presente lo que es el mercado mayorista de energía eléctrica, quién, digamos, es el operador de la red, y administra el mercado mayorista, que es una persona pública no estatal, ADME, la administración del mercado eléctrico. Recuerden, capaz que es bueno que vean la integración de su directorio, que le integran, digamos, sectores de interés al respecto. Bueno, ahí tienen para leer, tengan presente que los artículos que les dejamos, ahí pueden, digamos, el del marco fundamental de eléctrica es del 2011. La UCEA y la USEC actualmente son servicios descentralizados, no órganos concentrados. Ahí estaban en la versión del régimen actual, digo para que no cometan error. Actualmente por la luz son servicios descentralizados. ¿Sí? Pregunta cortita, pero la ADME administra y el despacho nacional de cargas no se eliminó, ¿verdad? O sea, sigue estando ahí. El despacho nacional de cargas en principio es, digamos, a cargo de la ADME. Lo que pasa es que la ADME actualmente, por la ley lo habilita, lo arrienda a UTI. Bien, ¿qué otros aspectos importantes? Bueno, bien, en principio vamos a seguir avanzando. Suministro de agua potable, también ahí hay un artículo que también, creo que mandé dos, pero hay uno del marco fundamental, el derecho de homenaje de Piazzo, concretamente ahí les da un panorama, ahí bueno, de la distinción. No les pido que lean la observación número 15, capaz que eso se la puedan saltear, pero después el otro componente, si lo pueden leer está bueno. Primero, de tener lo que es el derecho humano, el acceso al agua potable y al saneamiento, digamos, el hecho de que la Constitución es que califica como servicio público el suministro de agua potable para el consumo humano y el saneamiento. ¿Qué contenido tiene, por un lado, el derecho humano de acceso al agua potable? ¿Cuál es el objeto de calificación de servicio público del suministro de agua potable? ¿Me explico? Ahí el artículo 47 lo tienen que manejar muy bien. Bueno, en principio eso sería después vimos la actividad de regulación y control. Bueno, ahí vimos, es importante, ¿se acuerdan que definíamos con las tres acepciones, pero definíamos con Muñoz Machado como una actividad de seguimiento permanente de una actividad de interés público? Una labor de seguimiento permanente de una actividad de interés público mediante el ejercicio de diversos poderes jurídicos. Ahí es bueno que vean cuáles son los poderes jurídicos que suelen tener los reguladores: normativo, requerimiento de información, tarifario, si lo tienen, hay que ver en los nuestros si lo tienen, cuánto lo tienen, de control, de sancionatorio, y detenerse en el contenido y las características de cada uno de esos poderes jurídicos que tiene el regulador. Y después identificar los reguladores con, digamos, hay reguladores de distinta índole, pero Banco Central, URSEA, URSEC, y ahí los tres tipos de regulación que hay. Por lo menos tener claro: regulación económica, regulación de riesgos, regulación social. Tener una definición concreta en cada uno de ellos. Objetivos sociales. Bueno, yo me hice una escrita también para estos últimos minutitos de la clase. Bueno, respecto del cometido de enseñanza, lo discutimos muy recientemente. Bueno, acuérdense de que había algunos principios establecidos o características establecidas en la Constitución. Ustedes van a tener la norma, pero bueno, el principio de que corresponde a los padres, esa era la regla general, la enseñanza respecto a los hijos. Después que también
aún cuando no existía esa norma, ¿se acuerdan que habíamos utilizado el término mitad, la expresión garantizada? Sí, también, bueno, de la libertad de enseñanza, hablamos mucho de la libertad de enseñanza, es algo bien importante. Sí, dijimos que teníamos caras de una moneda, sí, la libertad implicaba de enseñar y la libertad de aprender. Y bueno, también hicimos como un checklist de que Jan Martínez, el profesor, decía que comprendía esa libertad de enseñanza, es algo bien importante, también tenía límites a esa libertad de enseñanza, que tenía básicamente dos cuestiones, una vinculada a la forma, porque solo podía ser por ley, y otra vinculada al contenido. Bueno, y ahí también nombramos al profesor Daniel Martínez. También los principios, bueno, muchos surgieron de la Constitución y algunos otros de algunas leyes, por ejemplo, general de la educación, el uso de lo modelar, pero bueno, está el principio de recuerdan algunos, bueno, el de obligatoriedad, también el de gratuidad, también el de la subsidiariedad, el de la participación, todos los órdenes, por los distintos órdenes votan y tienen representación en esa materia, también la propia ciudadanía, sí. El de subsidiariedad no está expresamente, ¿no? Sino que, o sea, sería que se deriva de que el deber es de los padres y el Estado actúa supletorio. El Estado era solo los efectos de mantener la higiene, la moralidad, bueno, que la nombramos muchas veces así, hicimos hincapié. Después, bueno, un poco vinculado a la ley CB, y lo recuerden, respecto de la enseñanza, mayor grado de autonomía de los órganos y por lo tanto menor contralor, y las consecuencias que eso implica. Respecto a la seguridad social, bueno, habíamos mencionado las diferencias entre que eran las tres expresiones, no era lo mismo seguridad social, previsión social y seguro social. Previsión social era una expresión más amplia porque comprendía precisamente la seguridad social, y eso también es muy importante en los principios que rigen, ¿sí?, en materia de los cometidos de seguridad social, el de solidaridad, el de universalidad, que también el de universalidad es entendido como dos aristas, ¿sí? ¿Se acuerdan la subjetiva y objetiva? La manifestación subjetiva, comprender a la mayor cantidad posible de personas, de individuos, y también objetiva en cuanto al contenido. Bueno, ante una misma, tratar de cubrir la mayor cantidad de riesgos, de contingencias, hicimos hincapié en esto, también el de suficiencia, el de sustentabilidad, igualdad. Ante un mismo riesgo o contingencia se va a intentar brindar la misma partida, la misma cobertura. También el principio de participación, lo vimos, de los tres órdenes, de los jubilados, de los patrones y de los activos. Y bueno, respecto al régimen jubilatorio, un poco les conté lo que estaba pasando en la actualidad con eso del régimen de convergencia entre el régimen anterior, ¿sí?, que es el de la 16.731, bueno, y el nuevo sistema previsional común dado por la ley 19.030. Y bueno, hay un montón, ustedes vieron en las PPT que hemos mencionado, de órganos que intervienen, pero bueno, allí obviamente poner hincapié, bueno, en la participación del Poder Ejecutivo, dentro del Poder Ejecutivo, el MEC como órgano concentrado, también, bueno, de la Administración Nacional de Educación Pública y bueno, y de la UDELAR, ¿no? Creo que por ahí va un poco. Bien, comentario final. Empezamos, les agradezco que estén puntuales, que estén un poquito antes de las 8, salón 1 del edificio principal, tenemos que estar todos. La gente del interior, el momento que ya preparó la compra del ticket, así que les agradezco que estén al 8 menos 5, así se van poniendo, y quédense tranquilos, les vamos a entregar impreso la prueba, así que no lo van a requerir escribir. Hacemos una explicación y lo largamos. ¿Ah?